América Latina siempre ha sido una región vibrante, llena de música, playas paradisíacas, gastronomía galardonada y pueblos que reciben a los turistas con una sonrisa abierta. Pero, ¿y si detrás de esa imagen de colores vivos y festivales se esconde una realidad mucho más compleja y delicada? Este vídeo forma parte de nuestra serie Aquí en el canal, ¿Qué está pasando?, donde nos sumergimos en las realidades actuales de países que mucha gente cree conocer bien, pero que casi nadie muestra tal y como son. Y ahora es el turno de mirar hacia América Latina, una región famosa por sus increíbles paisajes y su rica cultura, pero que en los últimos meses ha enfrentado profundas crisis, gobiernos autoritarios en ascenso, violencia urbana fuera de control, economía en colapso, deportaciones masivas y desastres naturales devastadores. Hoy, en Bello Mundo, vamos más allá de las postales, las playas de Cancún, el tango argentino y el carnaval brasileño, para comprender realmente lo que está sucediendo en los países de América Latina. Número 1. La Gran Deportación. Hoy comenzamos nuestro recorrido con una escena que se ha convertido en rutina en los últimos meses y que está sacudiendo toda América Latina. Desde enero, aviones repletos aterrizan a diario trayendo miles de latinoamericanos deportados de Estados Unidos. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha reavivado la política de expulsiones masivas, y con ella, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla para mucha gente. En Guatemala, el número de deportaciones ha aumentado un 340% solo en los primeros meses de 2025. En Honduras, familias enteras regresan sin dinero, sin rumbo y sin un lugar donde quedarse, lo que ejerce aún más presión sobre unos servicios públicos que ya funcionan mal. En México, la crisis es visible en las ciudades fronterizas. Gente atrapada en refugios, tratando de volver a casa o esperando una nueva oportunidad para cruzar. Pero quizás el caso más controvertido es el de El Salvador. Estados Unidos ha pasado a pagar alrededor de $6 millones para que el país acoja a los venezolanos deportados y los encierre directamente en el CECOT, la prisión de máxima seguridad de Bukele, lo que ha generado polémica y un impasse jurídico en los propios Estados Unidos. ¿Lo más aterrador? Muchas de las personas enviadas allí nunca han tenido derecho a un juicio. No siempre hay pruebas de su implicación en delitos. Según Amnistía Internacional, entre los más de 110.000 presos bajo el régimen de excepción salvadoreño, cientos son inocentes detenidos arbitrariamente. Y el impacto de toda esta deportación va más allá del drama humano. Países como Venezuela y El Salvador dependen en gran medida de las remesas enviadas por sus ciudadanos que viven en el extranjero. Solo en Venezuela, este dinero asciende a casi $4.000 millones al año. Cada deportación es una cuenta que no llega, y para muchas familias es el comienzo de un nuevo colapso financiero. Y ya que hablamos de El Salvador, hablemos un poco más de lo que está pasando allí. Número 2. El Salvador. De todas las historias recientes en América Latina, quizá ninguna llame tanto la atención como la transformación de El Salvador en una prisión a cielo abierto. Nayib Bukele, el mediático presidente al que le encantan los trajes ajustados y posar como un superhéroe digital, inició una política de tolerancia cero contra el crimen y la puso en práctica con un estado de excepción que ya dura más de 2 años. ¿El resultado? Detenciones sin orden judicial, vigilancia estatal de los mensajes privados, arrestos sin acceso a un abogado. Todo esto se ha convertido en rutina. Desde marzo de 2024 hasta ahora, el número de presos ha pasado de 36 a más de 110.000. Esto significa que alrededor del 2% de la población adulta del país está entre rejas. Es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
El símbolo de esta política es el CECOT, del que hablamos hace poco, el megacomplejo penitenciario donde los presos viven en régimen de aislamiento total, sin visitas, cartas ni llamadas. Para las familias, es como si los reclusos simplemente hubieran desaparecido. Y a veces desaparecen de verdad. Según la ONG Cristosal, ya se han registrado 174 muertes violentas dentro de las cárceles, muchas de ellas con claros signos de tortura. Aún así, Bukele sigue gozando de popularidad. Para muchos, es el primero en traer finalmente una sensación de seguridad. Pero para muchos otros, no es más que una cortina para ocultar una nueva forma de control en una dictadura encubierta. Número 3. Venezuela. Si El Salvador es el laboratorio del autoritarismo, Venezuela es el manual de cómo destruir un país en un tiempo récord. 25 años después de la llegada al poder de Hugo Chávez, el país que fue una de las naciones más prósperas de América Latina se ha convertido en sinónimo de éxodo. Más de 7 millones de venezolanos, casi una cuarta parte de la población, han huido del país. Es una de las mayores crisis migratorias de la historia moderna, superando a Siria en cifras absolutas. La situación económica roza el surrealismo. Un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo no puede garantizar el suministro eléctrico a su población. Los hospitales funcionan sin medicamentos básicos, las escuelas cierran por falta de profesores y la clase media simplemente se ha evaporado. Nicolás Maduro se mantiene en el poder mediante una combinación tóxica: represión brutal contra la oposición, control total de la información y una red de lealtades compradas con los pocos recursos que quedan. La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, vive en la clandestinidad o en el exilio. Lo más trágico: la comunidad internacional parece haberse acostumbrado al caos venezolano. Las protestas que antes movilizaban al mundo, hoy apenas merecen una nota de repudio. Número 4. Haití. Si cree que la situación en Venezuela es grave, tiene que conocer Haití. El país caribeño ya no funciona como un estado tradicional, sino que se ha convertido en un territorio dominado por bandas armadas que imponen sus propias reglas. Hoy en día, alrededor del 80% de la capital, Puerto Príncipe, está bajo el control de estas milicias. El gobierno, debilitado y sin fuerzas de seguridad operativas, apenas puede salir de la sede presidencial. Escuelas, hospitales, mercados, todo funciona solo con la autorización de los jefes locales. Es como si el país hubiera vuelto a la Edad Media, con señores feudales armados hasta los dientes. La violencia ha alcanzado niveles casi indescriptibles. La violencia sexual es una herramienta utilizada para intimidar. Los secuestros se han convertido en algo habitual, incluso con niños, que a menudo son obligados a servir como soldados o vigías. Quienes tienen alguna posibilidad de escapar, huyen. Los que no la tienen, intentan sobrevivir en medio del caos. La tan cacareada Fuerza Internacional de Ayuda apenas ha pasado de ser un proyecto. El país vive una situación tan crítica que ni siquiera la misión de paz ha logrado establecerse. Los pocos agentes que desembarcaron se encontraron con un territorio sin estructura, sin mando y sin las condiciones mínimas para operar. Y ahora, en un intento desesperado, el gobierno de Haití ha contratado a Eric Prince, exfundador de la empresa militar privada Blackwater, implicada en polémicas en Irak, para liderar una operación paralela contra las bandas. ¿El plan? Utilizar drones, helicópteros e incluso mercenarios extranjeros para intentar recuperar el control de las calles. Prince, que ya fue asesor informal de Donald Trump, actuará con un equipo privado, paralelo a la fuerza de la ONU. La noticia ha encendido las alarmas de los grupos de derechos humanos, que temen abusos y el uso indiscriminado de la fuerza
en medio de una población ya de por sí vulnerable. Hoy, Haití no es solo un país en crisis, es un territorio donde el Estado se ha derrumbado, la justicia ha desaparecido, y nadie habla de este pedazo olvidado del mapa. Número 5. Argentina. De la crisis política pasamos directamente a una crisis económica, y de las grandes. Argentina vive otra de las tantas etapas turbulentas que ya ha enfrentado, pero esta vez el remedio parece estar haciendo más daño que bien. Javier Milei llegó prometiendo una revolución libertaria para encarrilar al país, pero en la práctica eso significó recortar ministerios enteros, suspender obras públicas, reducir programas sociales y dejar que el mercado actuara por su cuenta, como si fuera capaz de solucionarlo todo. ¿El resultado? En los primeros meses, la inflación superó el 200% anual. La pobreza superó a la mitad de la población. En Buenos Aires, es común ver colas de gente esperando comida gratuita. Y gran parte de la población vive ahora sin ningún tipo de red de apoyo. Milei cree que, después de la tormenta, vendrá la bonanza. Pero, por ahora, la mayoría de los argentinos solo están sintiendo el impacto de los recortes. Y con un historial de 9 impagos de la deuda externa, mucha gente ya se pregunta ¿cuándo llegará el 10º? El gobierno también se ha visto afectado por escándalos que debilitan el discurso contra la vieja política. El más comentado es el CryptoGate. El presidente habría promovido públicamente una criptomoneda que acabó desplomándose, dejando a los inversores con pérdidas. El caso ya ha generado más de 100 denuncias ante la justicia. También ha habido denuncias de funcionarios del PAMI, organismo de atención a jubilados, que afirman haber sido presionados para transferir parte de su salario al partido de Milei. Y recientemente ha salido a la luz el llamado escándalo de los alimentos, toneladas de comida almacenada y caducada mientras la población pasaba hambre, además de contratos sospechosos y salarios extrapagados sin criterio. Todo ello en medio de la crisis más dura de las últimas décadas. El pueblo intenta sobrevivir, mientras el gobierno promete que, algún día, todo mejorará. Número 6. Brasil. Brasil, el país más grande de América Latina, sigue lidiando con sus propios fantasmas. Incluso después de las elecciones de 2022, que sacaron a Bolsonaro del poder, el país sigue profundamente dividido. Lula volvió al Planalto, pero se encontró con un panorama muy diferente al de sus primeros mandatos. La polarización ha aumentado, la economía está estancada y los grupos extremistas siguen activos. El episodio del 8 de enero, cuando radicales irrumpieron en los 3 poderes, dejó claro que la democracia aquí sigue siendo frágil. La violencia política no ha desaparecido. Las amenazas, la desinformación y los ataques a las urnas siguen circulando entre los grupos radicales. Es como si las instituciones funcionaran, pero parte de la población se negara simplemente a aceptar el juego democrático. Y por si fuera poco, en los últimos años el país ha visto crecer una fiebre silenciosa y peligrosa, la de las apuestas online. Juegos como el famoso Fortune Tiger se han extendido entre los jóvenes, los trabajadores e incluso familias enteras, con promesas de dinero fácil. Impulsados por influencers y una agresiva propaganda, estas tragaperras virtuales se han convertido en una adicción nacional. El impacto es brutal. Se estima que, en solo un año, los brasileños perdieron casi 24.000 millones de reales en apuestas. Para muchos, se ha convertido en la única fuente de ingresos. Los datos indican que casi el 13% de la población intenta complementar su presupuesto con apuestas. Pero esto tiene un precio. La compulsión por el juego ya ha llevado a casos extremos, incluyendo suicidios relacionados con deudas. Y los más afectados, por supuesto, son siempre los más vulnerables. Y en medio de este escenario, en 2025, llegó otro golpe: el escándalo del INSS.
el organismo responsable de pagar las jubilaciones, las pensiones y las ayudas sociales. Se desviaron más de 6.000 millones de reales entre 2019 y 2024. Casi el 98% de las víctimas dijeron que nunca habían autorizado nada. Número 7. Colombia. Colombia vive en una paradoja constante. Por un lado, es uno de los países más estables políticamente de América Latina. Por otro, sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, y aún hoy lleva las marcas de esa realidad. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, llegó al poder con la promesa de una paz total. La idea era negociar con todos los grupos armados aún activos en el territorio. Pero desde el fin de las FARC, lo que surgió fue un montón de facciones nuevas, más pequeñas, más volátiles y con aún menos disposición al diálogo. La violencia no ha disminuido, solo ha cambiado de rostro. En regiones como Cauca y Nariño, el control estatal es mínimo. Quienes realmente mandan son los grupos armados locales, y la ley se impone a punta de bala. Además del conflicto armado, Petro también se enfrenta a la resistencia del Congreso, el Poder Judicial e incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Sus proyectos de reforma se topan con bloqueos políticos y desconfianza. Y, en los últimos meses, esa tensión se ha trasladado a las calles. A finales de mayo de 2025, las centrales sindicales convocaron una huelga nacional de 48 horas para presionar al Senado a aprobar una reforma laboral más amplia y para intentar sacar adelante una consulta popular que había sido bloqueada. Sin embargo, la paralización perdió fuerza en el segundo día. Esto se debió a que, en vísperas de la huelga, el Senado aprobó una versión más reducida de la reforma, con algunos avances puntuales, como el aumento del 100% para quienes trabajan los domingos y festivos, y la ampliación del horario nocturno a partir de las 7 de la tarde. La base gubernamental celebró un pequeño avance. La oposición, por su parte, afirmó que todo no era más que una puesta en escena para alimentar el discurso de campaña de Petro, y que la consulta popular no sería más que otra maniobra política. Mientras tanto, Colombia sigue en desequilibrio, tratando de salir del ciclo de violencia sin repetir los errores del pasado y tratando de cambiar sin dividirse. Un país que vive entre la promesa de la paz y el miedo a no alcanzarla nunca. Número 8. Chile. Si hay algo que podemos decir sobre la nación chilena, es que el país parecía listo para una revolución, pero se quedó a mitad de camino. Durante mucho tiempo, Chile fue el niño mimado de América Latina, una economía organizada, instituciones sólidas, una democracia considerada modelo. Pero esa imagen comenzó a resquebrajarse en octubre de 2019, cuando un aumento de 30 pesos chilenos, equivalente a menos de 4 centavos de dólar, en la tarifa del metro encendió un polvorín que ya estaba lleno. Lo que parecía solo una revuelta contra el transporte se convirtió en un grito colectivo contra décadas de desigualdad e injusticia social. Fue el llamado estallido social, un levantamiento que sacó a millones a las calles, obligó al gobierno a prometer cambios y abrió el camino a una nueva generación política. En medio de todo esto, surgió Gabriel Boric, un ex líder estudiantil con cara de renovación. Fue elegido presidente en 2021 con más del 55% de los votos, prometiendo dar respuesta al descontento en las calles. Pero el camino resultó mucho más difícil de lo que parecía. La mayor promesa de Boric era la nueva Constitución, un texto que sustituiría a la carta heredada de la dictadura de Pinochet. Pero el texto fue rechazado en 2 plebiscitos, uno en 2022 y otro en 2023. La población quería un cambio, pero no cualquier cambio. Chile se estancó. Mientras tanto, el país se enfrenta a una crisis de seguridad creciente. En 2022,
el número de homicidios aumentó más del 30%. En el norte, grupos vinculados al narcotráfico avanzan sobre rutas y ciudades enteras, aprovechando el vacío dejado por el Estado. En la economía, el panorama también es preocupante. El cobre sigue siendo el motor principal, ya que representa más del 60% de las exportaciones chilenas. Y esta dependencia deja al país vulnerable a los caprichos del mercado internacional. La desigualdad sigue siendo enorme. El 5% más rico gana más de 800 veces el ingreso del 5% más pobre. Hoy, Boric tiene solo un 22% de aprobación. La juventud que lo eligió está frustrada y los conservadores quieren revancha. Chile sigue funcionando, pero sin una dirección clara, tratando de equilibrarse entre el deseo de cambiar y el miedo a perder lo que ha conquistado. Número 9. Perú. Para cerrar nuestro recorrido por los acontecimientos de América Latina, hablemos de Perú. Mientras Machu Picchu sigue en lo alto de las montañas, firme e intacto desde hace siglos, no se puede decir lo mismo de los gobiernos que han pasado por Lima. Porque, desde 2002, Perú no consigue mantenerse en pie. Son más de 20 años de crisis políticas, presidentes derrocados, escándalos y una sensación constante de que el país vive en un eterno estado provisional. Para que te hagas una idea, entre 2016 y 2023, el país ha tenido 6 presidentes diferentes, y eso sin contar los que intentaron mantenerse en el cargo por la fuerza. En diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso y dio un autogolpe mal calculado. Acabó detenido en pocas horas. Quien asumió el cargo fue Dina Boluarte, que también se enfrentó a protestas masivas y pasó a la historia con más de 60 muertos en enfrentamientos con manifestantes. La división entre la élite de Lima y los pueblos indígenas del interior nunca ha sido tan visible ni tan sangrienta. Pero el caos no es solo institucional. Perú se ha convertido en uno de los principales corredores del tráfico de cocaína en el continente. Con las FARC fuera de escena en Colombia, los cárteles internacionales han migrado con fuerza al territorio peruano, donde han encontrado poca resistencia y mucho espacio para operar. Al mismo tiempo, la minería ilegal devasta regiones enteras de la Amazonía andina, a menudo bajo la protección de milicias armadas. La corrupción, que ya era estructural, se ha convertido casi en algo cultural. Congresistas, gobernadores, alcaldes, expresidentes, pocos escapan a las denuncias, y la confianza en las instituciones se derrumba, junto con la paciencia de la población. En la economía, la promesa de estabilidad quedó en el pasado. Perú entró en recesión, el desempleo creció, la inflación golpea los bolsillos y la clase media, que creció en los años 2000, ahora retrocede. En lugar de mejorar su nivel de vida, las familias están volviendo a la base de la pirámide. Perú se ha convertido en el retrato más crudo de la inestabilidad latinoamericana. Un país con todo para salir adelante y que, sin embargo, sigue fracasando. Si hay que resumirlo en pocas palabras, se podría decir que América Latina vive al filo de la navaja. Y así terminamos este viaje, nada turístico, por los entresijos de nuestro continente. Un lugar de casi desarrollado, casi justo, casi democrático, casi seguro. Y la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo se puede vivir en este casi, sin caer definitivamente? ¿Y tú? ¿Cuál de estas historias te ha sorprendido más? Comenta aquí abajo, y ya que estás, dale a me gusta y comparte. Nos vemos en la próxima.